Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Volviendo al tema de los habeas corpus, de este habeas corpus, a criterio de Emilio Suárez, abogado constitucionalista, el presidente que se deja con esta decisión dice es sumamente peligroso porque veremos nuevamente centenares de habeas corpus en los que se solicitará la aplicación de estos estándares. Realmente preocupante, nos dice Emilio Suárez en su cuenta de ex, por eso lo hemos invitado. Gracias, doctor Emilio Suárez, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su criterio de esto? Es dos veces que interpone este recurso de habeas corpus, se le niega, pero una tercera ocasión es apelado, se acepta y ahora va a la cárcel 4 donde este señor va a tener algunos privilegios. Cuéntenos un poco cómo ve esta situación preocupante. Bienvenido. Buenos días, Verónica. Para mí es un gusto estar esta mañana compartiendo con su audiencia y de un tema tan delicado, ¿no? Como es este habeas corpus que ha sido concedido a favor de Wilman Terán. Y creo que hay que empezar por explicar que no son tres, son cuatro habeas corpus Otra vez que él ha corpus. interpuesto justamente con la pretensión de que sea trasladado de centro penitenciario. Y obviamente la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha indicado que la presentación reiterada de garantías jurisdiccionales implica un abuso del derecho. Y es más, en el último referéndum que nosotros aprobamos varias reformas en materia de garantías, se les impone la obligación a los jueces de verificar justamente que se eviten la interposición de habeas corpus consecutivos. Y en nuestra actual ley incluso consta que los quienes presentan las garantías jurisdiccionales tienen que declarar que no han presentado previamente un habeas corpus o una garantía jurisdiccional por los mismos hechos y con el mismo objeto. En este caso, estamos hablando de 4 habeas corpus, 3 de los cuales han sido negados, aún continúan en sustanciación, pero lamentablemente tenemos este habeas corpus que ha sido resuelto esta semana por la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional. Y hay que hacer énfasis en esto, porque es una sala conformada por 2 juezas y un juez que resuelven temas laborales y que, porque así está nuestra legislación, les correspondió resolver en esta ocasión un proceso de índole penal, es decir, si la situación del señor Terán en la cárcel La Roca era o no de óptimas condiciones y si cumplía o no con las condiciones establecidas en la ley el traslado de él. Sin embargo, ¿qué es lo que dice esta polémica sentencia? Dice que el traslado, y escúchese bien, que el traslado implica un trato cruel, inhumano y degradante. El traslado que de conformidad con la ley y por distintos requisitos es responsabilidad única del SNAI y a petición de los directores de los centros penitenciarios. La verdad es que creo que ni el propio SNAI debe tener el dato de a cuántos privados de la libertad se han trasladado de las cárceles que originalmente fueron recluidos. Y con este terrible precedente, y por eso me expresé de esa manera en redes sociales, básicamente tendremos en los próximos días, seguramente el día de hoy ya, varios centenares de habeas corpus, es decir, vuelve la feria de los habeas corpus a presentarse, y ahora con una justa razón, porque en base al trato igualitario es probable que los jueces empiecen a fallar de igual forma y ordenen traslados injustificados de personas privadas de la libertad que han sido trasladados a otros centros penitenciarios por su peligrosidad o porque corren riesgo su vida. De hecho, de lo que he podido revisar en la sentencia, el SNAI justificó que en la cárcel 4 habían amenazas contra la vida del señor Terán y por eso es trasladado a la cárcel de La Roca. Recordemos que, al menos aparentemente, pese a que ayer en las noticias escuchaba cosas diferentes, la cárcel de La Roca es una cárcel de máxima seguridad, en donde, ojo, tienen celdas individuales las personas privadas de libertad, lo cual no ocurre, yo te diría, en ningún otro centro penitenciario del país. Es decir, más bien es entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque recordemos que son personas privadas de la libertad, es decir, que pierden o se suspenden ciertos derechos que ellos tienen
La cárcel de La Roca ofrece mejores condiciones porque al menos tengo una celda privada y mi vida no corre peligro, al menos por las noches, mientras estoy durmiendo, no corro el riesgo de que otro privado de la libertad atente contra mi integridad personal. Sin embargo, en este caso, ¿qué es lo que analiza la Corte? Dice que el señor Wilman Terán almuerza y come en su celda, lo cual no debería llamarnos la atención, al menos tiene un espacio ahí en el cual pueda él comer o disfrutar, digamos, de sus alimentos. Y además dice que la celda es muy húmeda y que no tiene tomacorriente en la celda. Esos son los análisis que Increíble. realiza ¿Qué la, prisionero tiene tomacorrientes y acceso ¿y a para qué? ¿no? ¿Y para qué es la Claro. pregunta? ¿Para qué va a necesitar una persona privada de la libertad un tomacorrientes en su celda si teóricamente los dispositivos electrónicos están prohibidos? Digo teóricamente, todos sabemos lo que ha venido pasando en las cárceles. Al menos aparentemente en la cárcel de La Roca hay un mayor cuidado respecto de eso y eso les ha llamado la atención a las juezas de la sala de lo laboral que han dado esta resolución y que tiene además unas medidas de reparación muy cuestionables. Sobre esas medidas de reparación, cuéntenos cuál es lo cuestionable, cuáles son los temas que, más polémicos y que podrían resultar en precedentes peligrosos, como usted apunta. A ver, básicamente yo concretaría las medidas de reparación en tres. Primero, que se lo trasladen 24 horas. Yo me imagino que eso debe estar ocurriendo en las próximas horas Ya mismo. al, al señor Terán desde La Roca a la cárcel 4 de Quito. ¿Por qué a la cárcel 4? ¿Por qué él estaba ahí antes? ¿Por qué no a la Tacunga? ¿Por qué no a Turi? ¿Por qué no a otro recinto penitenciario quizás cercano a la ciudad de Quito? La verdad es que no hay justificación en la sentencia. Por ejemplo, la cárcel de la Tacunga, aquí mismo en Quito hay otros recintos penitenciarios. Sin embargo, se ordena que sea la cárcel 4, que obviamente todos conocemos que es una cárcel de menor peligrosidad, que fue construida y se entiende que hasta ahora funciona de esta naturaleza para que sean recluidas justamente policías y militares que no pueden estar en recintos penitenciarios justamente porque su vida correría peligro. Sin embargo, se ha mal utilizado este recinto penitenciario para, sobre todo, personas privadas de libertad que han tenido alguna exposición política. Luego dice que debe tener al menos, y escúchese bien, al menos 8 horas de internet. 8 horas. Yo me pregunto, ¿qué persona Increíble. privada de la libertad tiene este beneficio de 8 horas de Internet? Los privados de la libertad no pueden tener esa libertad justamente de contar con tanto tiempo con el Internet y con acceso ilimitado a distintas plataformas. Y finalmente indica que las visitas de los abogados son ilimitadas y que no requieren de un agendamiento. A ver, hay que entender, las cárceles han tenido un proceso de absoluto descontrol en los últimos años. Aparentemente este gobierno ha hecho un esfuerzo por volver a tener algo de control en las cárceles. Parte de ese control es tener al menos un orden en la visita de los abogados de las personas privadas de libertad. En el caso de La Roca se exigía un agendamiento de 48 horas. Puede ser mucho, puede ser poco. Eso ya va a depender de justamente las personas encargadas de los centros penitenciarios. Sin embargo, aquí dice que él puede tener visitas ilimitadas de sus abogados, es decir, el abogado o la abogada pueden dormir con el señor Terán por poco en el centro de privación de la libertad y no requiere de un agendamiento previo. Increíble. Realmente es preocupante y ahí viene lo grave, y es que estos mismos estándares la Corte Nacional de Justicia los ha impuesto y pueden repetirse o replicarse con otras personas privadas de libertad. El día de hoy seguramente ya varias personas privadas de la libertad, recordemos que ahí está el señor Muentes, están algunas otras personas privadas de la libertad, me parece que el señor Salcedo y otras personas, ya pueden presentar habeas corpus con estos argumentos. Su celda es No solo eso, húmeda. además de irse a la cárcel 4 con internet, Exacto. todos los servicios, ¿no? Su cárcel es húmeda, comen en su celda, no tienen tomacorrientes, no tienen acceso ilimitado a sus abogados, así que el día de mañana probablemente la cárcel de La Roca quede vacía porque todas las personas privadas de libertad pueden proponer habeas corpus con estos criterios. Es preocupante el estándar que se pone y es lamentable la decisión de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Como bien lo apunta usted, es bastante grave y bueno, ¿qué se puede esperar entonces de esto? ¿Cómo evitar que se siga abusando de los habeas corpus, de estos derechos y garantías jurisdiccionales, doctor Suárez?
A ver, en este caso en particular, yo asumiría que el Estado, el SNAI y las personas que intervinieron en el proceso, la Procuraduría General del Estado, entre otras instituciones, van a proponer una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Recordemos que Día, los ¿no? procesos, sonaría lógico, y los procesos pueden llegar a la Corte o a través de una acción extraordinaria de protección o a través de la selección, que es un procedimiento de oficio de la Corte Constitucional. Lamentablemente los tiempos de la Corte Constitucional no son los mejores. Hemos visto que la Corte sí ha venido dando pasos importantes para rectificar la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Ya lo hizo en el caso Glass, lo ha hecho en el caso de otros jueces que han actuado de manera deliberada. Ahora se ve con los casos Plaga, Metástasis, etcétera, de manera deliberada, actuando a favor de personas privadas de la libertad y de narcotraficantes. Sin embargo, el problema es los tiempos. Habrá que ver si se propone esta acción extraordinaria o si la Corte selecciona, y obviamente todos estaremos expectantes a que este precedente se corrija y se corrija sobre todo ciertas medidas de reparación y ciertos análisis que realizan estas dos juezas que dictaron el voto de mayoría porque hay un voto salvado, y que se corrijan estos estándares para que no se replique masivamente estos habeas corpus y vuelva el descontrol en los centros penitenciarios y vuelvan a obtener libertades que no se les permite a las personas justamente privadas de la libertad en este país ni en ningún país del mundo, como tener un tomacorrientes en su celda en donde se encuentran privados de la libertad. Bueno, y desde este medio, y gracias al doctor Emilio Suárez, lanzamos de estas alertas, de estas alarmas y que esperemos que se corrijan. Ahora, desde el lado del Consejo de la Judicatura, doctor, ¿se podría tomar alguna acción en contra de estas juezas? A ver, habría que calificar si su decisión implica un error inexcusable. Para mí sí podría implicar un error inexcusable por ciertos análisis que se realizan. Por ejemplo, indican que el señor Terán tiene doble vulnerabilidad. Recordemos que los grupos de atención prioritaria y los grupos vulnerables constan expresamente detallados en la Constitución, y ellas dicen que tiene doble vulnerabilidad, uno por tener, por ser una persona privada de la libertad, cosa que sí es una persona vulnerable de acuerdo con la Constitución, y la otra porque tiene alterada su psiquis, indican en la sentencia, y por eso otra medida de reparación es que se Wow. realice evaluaciones periódicas psicológicas al señor Terán. Sin embargo, esto no implica una doble vulnerabilidad y ese es un argumento importante. Otro tema a señalar que podría incurrir en un error inexcusable justamente son estas medidas de reparación. Sin embargo, recordemos que ahora el error inexcusable requiere de una declaración jurisdiccional previa, y para eso justamente está la Corte Constitucional. Es decir, la Corte es la que deberá evaluar esta sentencia e indicar si efectivamente hay un error inexcusable u otras faltas graves, así como eventualmente, lo Corte ya lo ha declarado en casos anteriores, un posible prevaricato que debería ser analizado justamente por la Fiscalía y los órganos de investigación penal. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, insisto, se encuentra atado de manos hasta que haya esta declaratoria jurisdiccional previa de que efectivamente las juezas incurrieron en estas faltas graves. Este es un tema lamentablemente de un criterio jurisprudencial, y las cosas en derecho también se evalúan en derecho, así que hay que seguir este procedimiento. Bueno, preocupante lo que nos comenta el doctor Emilio Suárez. Gracias por aclararnos toda esta situación del caso de Wilman Terán, que, bueno, como mencionaba, se siguen ventilando sus procesos, hay novedades y cada día salen novedades, porque recordemos que Wilman Terán no solo es procesado por el caso Metástasis, sino también por el caso de independencia judicial, donde también están vinculados otros ex jueces y donde también se menciona, ¿no?, que fue el mismo Wilman Terán quien redactó a la final la sentencia que logró la libertad de Jorge Glass, o para liberar a Jorge Glass. Mucha tela por cortar también en este caso. En todo caso, estamos pendientes de lo que suceda y si es que se va a tomar medidas sobre este habeas corpus que, como mencionaba el doctor Emilio Suárez, siente un precedente bastante negativo y preocupante, muy preocupante. Gracias, doctor Emilio Suárez, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Verónica, estoy a las órdenes.